Meditamos el Evangelio de Juan 19, del 25 al 27. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar, a vivir la solemnemente proclamación de María, Madre de la Iglesia, dado a través del Concilio Vaticano II el 21 de noviembre de 1964. Y basta únicamente hacer una mirada profunda a María Santísima para declarar a María como Madre de la Iglesia. No es solamente un título, es una real maternidad espiritual. María es Madre espiritual perfecta de la Iglesia, porque es Madre de Jesús, porque participó con su Hijo del sacrificio de la redención, y por él fue proclamada Madre, no solo de su discípulo Juan, sino de todo el género humano. Por eso decía hace unos momentos, hay que mirarla profundamente, porque ella continúa desde el cielo cumpliendo su función maternal de cooperadora en el nacimiento y en el desarrollo de la vida divina en cada una de las almas de los hombres redimidos. Como toda madre humana, Nuestra Señora no se limita a dar vida, sino a alimentar y educar. Por eso es modelo, por eso es ejemplo de virtud. Ella ejerce sobre los hombres redimidos su tanto para la salvación. Es la santidad de María la que mueve a los fieles a levantar los ojos hacia ella y a verla como ese modelo. Y por eso debemos imitar esas virtudes de María como creyentes, como hijos, como cristianos, a través de la fe, de la docilidad, de esa aceptación de la palabra de Dios. Eso perfectamente lo cumple la Santísima Virgen María.
el ser obedientes, el tener una humildad sencilla, una caridad solícita, una sabiduría reflexiva, una piedad hacia Dios pronta al cumplimiento de los deberes religiosos, una gratuidad por los bienes recibidos, una fortaleza en el desierto, en el destierro, en el dolor. María es ejemplo de pobreza llevada con dignidad, de confianza en el Señor, de vigilante al cuidado de sus hijos. María es delicada, pura, fuerte y casta. Y por eso Jesús al pie de la cruz nos da a María como madre espiritual, no solo del creyente, sino de toda la comunidad de creyentes que es la Iglesia. Encomendémonos a ella, miremosla con ternura, con profundidad, con claridad, sin prejuicios, sin miedos. Contemplémosla a ella como la servidora fiel. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Feliz día. Catecismo de la Iglesia Católica. La maternidad divina de María. Numeral 495. Llamada en los Evangelios la Madre de Jesús. María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor. Desde antes del nacimiento de su Hijo, en efecto, a aquel que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Concilio de Éfeso, año 649. La maternidad virginal de María en el designio de Dios. Numeral 502. La mirada de la fe, unida al conjunto de la revelación, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios, en su designio, salvificó, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. Numeral 726 dice que al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, en la nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Así es como ella está presente con los 12, que perseveraban en la oración con un mismo espíritu. En el amanecer de los últimos tiempos, que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés, con la manifestación de la Iglesia. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia.
numeral 963. Después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. San Agustín, de Santa Virginate María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Pablo VI, discurso a los padres conciliares al conducir la tercera sesión del Concilio Ecuménico XXI de noviembre de 1964. La maternidad de María respecto de la Iglesia. Numeral 964. Totalmente unida a su Hijo, el papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo. Deriva directamente de ella esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación. Se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que, llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Del Evangelio según San Juan 19, 26, 27. Numeral 2677. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Con Isabel nos maravillamos y decimos: ¿de dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1:43. Porque nos da a Jesús su Hijo. María es Madre de Dios y Madre nuestra. Podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones. Ora por nosotros como oró por sí misma. Hágase en mí según tu palabra. Confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Numeral 2679. María es la orante perfecta, figura de la Iglesia. Cuando le rezamos, nos adherimos con ella al designio del Padre, que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres. Como el discípulo amado, acogemos en nuestra intimidad a la Madre de Jesús, que se ha convertido en la Madre de todos los vivientes. Podemos orar con ella y orarle a ella. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María, y con ella está unida en la esperanza. Santa María Virgen, Madre de la Iglesia. San Juan 19,
25:34. Ahí está tu hijo, ahí está tu madre, junto a la cruz de Jesús. Libro de Cielo, volumen 3, 3 de mayo 1900. Esta mañana me he encontrado fuera de mí misma y veía todo el cielo sembrado de cruces, pequeñas, grandes, medianas. Las más grandes más resplandor daban. Era un encanto dulcísimo el ver tantas cruces que embellecían el firmamento, más resplandecientes que el sol. Después de esto, pareció que se abría el cielo y se veían y oía la fiesta que los bienaventurados hacían a la cruz. Quien más había sufrido era más festejado en este día. Se distinguían en modo especial los mártires y quienes habían sufrido ocultamente. Oh, cómo se estimaba en esa bienaventurada morada la cruz y a quien más había sufrido. Mientras esto veía, una voz ha resonado por todo el empirio que decía: si el Señor nos mandase las cruces sobre la tierra, sería como aquel padre que no tiene amor por los propios hijos, que en vez de querer verlos honrados y ricos, los quiere ver pobres y deshonrados. El resto que vi de esta fiesta no tengo palabras para explicarlo. Lo siento en mí, pero no sé manifestarlo. Por eso hago silencio. Volumen 6, 5 de marzo 1904. Hija mía, los sufrimientos, las cruces, son como tantos citatorios que yo envío a las almas. Si el alma acepta estos citatorios, ya sea que anuncien al alma que debe pagar alguna deuda, o que sea un aviso para que se haga alguna adquisición para la vida eterna. Si el alma me responde con la resignación a mi voluntad, con el agradecimiento, con la adoración a mis santas disposiciones, inmediatamente nos ponemos de acuerdo y el alma evitará muchos inconvenientes, como ser citada nuevamente, poner abogados, hacer juicio y sufrir la condena del juez. Con solo responder a la cita con la resignación y con el agradecimiento, suplirá a todo. Porque la cruz le será citatorio, abogado y juez, sin necesitar otra cosa para tomar posesión del reino eterno. Pero si no acepta estos citatorios, piénsalo tú misma. ¿En cuántos abismos de desgracias, de problemas se mete el alma? ¿Y cuál será el rigor del juez al condenarla por no haber aceptado a la cruz por juez? La cual es mucho más moderada, más compasiva, más inclinada a enriquecerla en vez de juzgarla, más atenta a embellecerla que a condenarla. Estaban junto a la cruz su madre. Volumen 15, 23 de marzo 1923. Los dolores de mi mamá no eran otra cosa que los reflejos de los míos, que reflejándose en ella le participaban todos mis dolores, que traspasándola la llenaron de tal amargura y pena de sentirse morir a cada reflejo de mis dolores. Pero el amor la sostenía y le daba de nuevo la vida. Por eso, no solo por honor,
sino con derecho de justicia fue la primera reina del inmenso mar de sus dolores. Mientras esto decía, me parecía ver a mi mamá frente a Jesús y todo lo que contenía Jesús. Los dolores y los traspasos de ese corazón santísimo se reflejaban en el corazón de la adorada reina. Y por cada uno de los reflejos se formaban tantas espadas en el corazón de la traspasada mamá. Y estas espadas eran selladas por un fiat de luz, en la cual ella quedaba rodeada en medio a tantos fiat de luz fulgidísima, que le daban tanta gloria que faltaban las palabras para narrarla. Entonces Jesús ha continuado diciéndome: no fueron los dolores los que constituyeron reina a mi mamá y la hicieron refulgir de tanta gloria, sino mi fiat omnipotente, el cual entrelazaba cada acto y dolor suyo y se constituía vida de cada dolor. Así que mi fiat era el acto primero que formaba la espada, dándole la intensidad del dolor que quería. Mi fiat podía poner en aquel corazón traspasado cuantos dolores quería, agregar heridas a heridas, penas sobre penas, sin la sombra de la mínima resistencia. Es más, se sentía honrada de que mi fiat se constituía vida aún de un solo latido. Y mi fiat le dio la gloria completa y la constituyó verdadera y legítima reina. Volumen 6, 17 de septiembre de 1905. Todos pueden participar en los méritos y en los bienes que fructificaron de los dolores de mi madre. Quien anticipadamente se pone en las manos de la providencia, ofreciéndose a sufrir cualquier tipo de penas, miserias, enfermedades, calumnias y todo lo que el Señor disponga sobre ella, viene a participar del primer dolor de la profecía de Simeón. Quien actualmente se encuentra en los sufrimientos y está resignado y está más estrecho conmigo, no me ofende, y como si me salvara de las manos de Herodes, y sano y salvo me custodia en el Egipto de su corazón, participa del segundo dolor. Quien se encuentra abatido de ánimo, árido y privado de mi presencia, y está firme y fiel a sus acostumbrados ejercicios, es más, busca la ocasión de amarme y buscarme más, sin cansarse, viene a participar de los méritos y bienes que adquirió mi madre en mi extravío. Quien en cualquier ocasión que se encuentre, especialmente de verme ofendido gravemente, despreciado, pisoteado, y busca repararme, compadecerme y rogar por aquellos mismos que me ofenden, es como si encontrara en aquella alma a mi misma madre, que si hubiera podido me hubiera liberado de mis enemigos, y participa en el cuarto dolor. Quien crucifica sus sentidos por amor de mi crucifixión y trata de copiar en sí las virtudes de mi crucifixión, participa del quinto. Quien está en continua actitud de adorar, de besar mis llagas, de reparaciones, de agradecimientos y más a nombre de todo el género humano, es como si me tuviera en sus brazos, como me tuvo mi madre cuando fui depuesto de la cruz, y participa del sexto dolor. Quien se mantiene en mi gracia y me corresponde,
y no da a ningún otro albergue en el propio corazón, sino a mí solo. Es como si me sepultara en el centro del corazón y participa en el séptimo. Mujer, ahí tienes tu hijo. Volumen 18, 10 de octubre de 1925. Hija mía, pon también tu pequeño te amo, no solo en la boca, sino en todos los actos que corren entre mí y mi hijo. Tú debes saber que en todo lo que hacía a mi hijo, tenía la intención de hacerlo hacia las almas que debían vivir en la voluntad divina, porque estando en ella estaban dispuestas a recibir todos aquellos actos que yo hacía hacia Jesús, y encontraba espacio suficiente donde depositarlos. Así que si yo besaba a mi hijo, las besaba a ellas, porque las encontraba junto con él en su suprema voluntad. Eran ellas las primeras como alineadas en él, y mi amor materno me empujaba a hacerlas participar de lo que hacía a mi hijo. Gracias grandes se necesitan para quien debía vivir en esta santa voluntad. Y yo ponía a su disposición todos mis bienes, mis gracias, mis dolores, para su ayuda, defensa, fortaleza, apoyo, luz. Y yo me sentía feliz y honrada con los honores más grandes por tener por hijos míos los hijos de la voluntad del Padre Celestial, la cual también yo poseía, y por eso los veía también como partos míos. Es más, de ellos se puede decir lo que se dice de mi hijo, que las primeras generaciones encontraban la salvación en los méritos del futuro Redentor. Así estas almas, en virtud de la voluntad divina obrante en ellas, estas futuras hijas son aquellas que imploran incesantemente la salvación, las gracias a las futuras generaciones. Están con Jesús y Jesús en ellas, y repiten junto con Jesús lo que contiene Jesús. Por eso, si quieres que te repita lo que hice a mi hijo, haz que te encuentres siempre en su voluntad, y yo te daré magnánimamente mis favores. Ahí tienes a tu madre. Volumen 12, 10 de enero 1921. Luego ha agregado: el primer sí en mi fiat lo he pedido a mi querida mamá, y, oh potencia de su fiat en mi querer, en cuanto el fiat divino se encontró con el fiat de mi mamá, se hicieron uno solo. Mi fiat la elevó, la divinizó, la cubrió, y sin obra humana me concibió a mí, Hijo de Dios. Solo en mi fiat podía concebirme. Mi fiat le comunicó la inmensidad, la infinitud, la fecundidad en modo divino, y por eso pude quedar concebido en ella. Yo, el inmenso, el eterno, el infinito. En cuanto dijo fiat mihi, no solo se posicionó de mí, sino también de todas las criaturas, de todas las cosas creadas. Sentía todas las vidas de las criaturas en ella.
Y desde entonces comenzó a ser la de madre y de reina de todos. ¿Cuántos portentos no contiene este sí de mi mamá? Si los quisiera decir todos, jamás terminarías de escucharlos. Ahora, un segundo sí en mi querer, te lo he pedido a ti, y tú, si bien temblando, lo pronunciaste. Ahora este sí, en mi querer tendrá también sus portentos, tendrán cumplimiento divino. Tú, sígueme y profundízate más en el mar inmenso de mi voluntad, y yo me pensaré en todo. Mi mamá no pensó cómo habría hecho para concebirme en ella, sino solo dijo, fiat mihi, y yo pensé en el modo como concebirme. Así harás tú. Fiat, fiat, fiat.